El Centro de Actualización Profesional, a través de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, tiene el agrado de invitarte a participar totalmente gratis en los cursos modalidad Learning by Yourself. AutoCAD nivel básico e intermedio. Diseño de una mina con AutoCAD 3D. Análisis de información con Excel. Flotación, interacción de la química de la pulpa. Desarrollo de habilidades gerenciales. Trabajo en equipo. Ventilación de minas desde el punto de vista legal. Asimismo, acabamos de añadir 2 cursos en esta grandiosa modalidad para continuar con tu formación. Introducción a la planeación minera. Seguridad en la industria minera. No pierdas la oportunidad y acércate al CAP, con gusto te apoyaremos para impulsar tu carrera profesional. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional, a través de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, te invita a participar en el foro Retos de la Minería Mexicana, comenzando el 6 de junio de 2024. Te esperamos. Te invitamos a participar en el 5º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. El cierre socioambiental de minas, impartido por la antropóloga Rosario Uscanga, directora de Investigación y Derechos Humanos en ALS Consultoría, la maestra en Ciencias Diana Corona, directora de Sustentabilidad de ALS Consultoría, y la doctora Violeta Anaya, gerente de Medio Ambiente en Compañía Minera Cuscatlán, contando con la participación como coordinadora de la maestra Marisol Barragán, Country Manager y Directora General de Minera San Javier New Gold. Por Zoom, el próximo 24 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional te invita a participar en el 6º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. Un día sin minería, el eslabón clave de la cadena productiva. Impartido por el ingeniero Héctor Neira, director general de Grupo Acermex 11. El maestro en Ciencias César Fernández, director general de CIMA Consultores Ambientales. Y el licenciado Luis Estrada, director general de Maple Corporativo. Contando con la participación como coordinador del licenciado Pablo Méndez, presidente del Clúster Minero de Chihuahua. Por Zoom, el próximo 27 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. No faltes. Te invitamos a participar en el 7º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. Los efectos de la inclusión de las mujeres en la industria minera. Impartido por la maestra Vania Pacheco, gerente de Desarrollo Humano de Baluarte Minero. La licenciada María Gutiérrez, vicepresidenta de Sandvik para México, Centroamérica y el Caribe. La licenciada Zaira García, Desarrollo Organizacional de Argonaut Gold. Y la licenciada Abril Rodríguez, líder de Latinoamérica de Diversidad e Inclusión en EI. Contando con la participación como coordinadora de la licenciada Doris Vega Pérez, presidenta de WIM México. Por Zoom, el próximo 1 de julio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. Te invitamos a participar en el webinar Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México, impartido por el ingeniero Jesús Cisneros Corrujedo. En vivo por Zoom, el próximo miércoles 19 de junio de 2024, a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional te invita a participar en la conferencia magistral La Nueva Minería, impartida por el ingeniero Fernando Alanís Ortega, expresidente de la Cámara Minera de México. Por Zoom, el próximo 20 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. Te invitamos a participar en el webinar Uso del aprendizaje automático, Machine Learning,
y modelado biotemático para reducir accidentes relacionados con la fatiga y aumentar la productividad en la mina. Impartido por el maestro Rafa Echavarría. En vivo por Zoom el próximo 25 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este webinar. El Centro de Actualización Profesional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México les da la más cordial bienvenida. Como ustedes saben, el año pasado, en octubre del año pasado, el huracán Otis impidió que los trabajos técnicos que se tenían considerados para esta 35ª Convención Internacional de Minería se pudieran llevar a cabo. Y el día de hoy, pues el director de Trabajos Técnicos, el maestro Rubén del Pozo, les envía un cordial saludo. Y como ustedes saben, pues nuestra convención es uno de los foros más importantes en América Latina, que destaca entre sus principales objetivos el difundir conocimiento, experiencias y tecnologías relacionadas con el ámbito minero metalúrgico. Los trabajos recibidos versaron sobre investigaciones, aplicaciones, iniciativas, proyectos, estudios de caso y experiencias exitosas. Los ejes temáticos fueron geología, minería, metalurgia, medio ambiente y sostenibilidad, además de temas generales e innovación. En el eje de temas generales, el día de hoy el ingeniero Jesús Cisneros Corrujedo, de la Unidad Minera Tayoltita de First Majestic, nos presentará el trabajo titulado Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México. Este trabajo se debería de haber presentado el 25 de octubre dentro del marco de la 35ª Convención Internacional de Minería en la sala C3. Y sin más, le damos la bienvenida al ingeniero Jesús Cisneros y adelante con su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a la asociación y también al CAP por la invitación y el espacio precisamente para poder presentar este proyecto y pues recordar algo que se mencionó precisamente en lo que fue la bienvenida y lo que fue la inauguración
de la 35ª Convención, y creo que es ad hoc. Y esa frase fue: a los mineros nadie nos para. Y creo que se ha buscado la forma y las maneras para que esta información pues siga llegando a toda la gente que así requiera y vea necesario. Entonces, de antemano, pues agradecerles el espacio. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a materia. Y bueno, vamos a hablar de influencia de factores psicosociales que están orientados precisamente a lo que es la minería. Mencionarles que este trabajo se ejecutó como un trabajo de tesis y que tiene para bien el rescatar información tanto estadística como de conducta en distintos campos y en distintas regiones del país. Los casos de estudio y los sujetos de estudio fueron tomados en lo que viene siendo la parte norte, centro y sur del país, y con ello se logró moldear a través también de la utilización de algunos programas que están precisamente alineados a temas de psicosociología, algunos aspectos, y obviamente se logró encauzar aquellos factores que tienen como común denominador las distintas regiones. Si bien es cierto, cada una de estas regiones tiene aspectos muy propios, también hay aspectos de cultura general que se ven repetitivos tanto por regiones como por unidades, como por núcleos sociales. Entonces, para poder entender un poco el tema o el contexto histórico de la minería en México, tendremos que remontarnos hasta el México prehispánico, donde tenemos los primeros vestigios o los primeros indicios precisamente de los trabajos, en este caso de extracción de metales y obviamente de metalurgia, donde ya por ahí las primeras culturas tenían el conocimiento para poder trabajar algunos de estos metales y generar pues obviamente algunos artículos. Sabemos de antemano que con la conquista española, con el conocimiento que ellos tenían, pues obviamente se dieron cuenta que el país, o México en este caso, tenía vastos recursos de índole mineral. Por lo tanto, pues comienzan los primeros trabajos de explotación. Y si nosotros recordamos o abundamos un poco en esa parte, en ese tema, pues podemos darnos cuenta que las condiciones de trabajo en ese momento pues eran condiciones infrahumanas, eran condiciones de esclavismo, condiciones donde no había ninguna garantía humana o siquiera de buen trato, de seguridad, ¿verdad? Donde las jornadas eran largas, se empleaba obviamente hasta el trabajo infantil, y pues obviamente se tenían aspectos donde el indicativo era generar o acaparar riqueza. Si nosotros seguimos en la línea del tiempo, aproximadamente 100 años, pues vamos a llegar a lo que viene siendo la parte del porfiriato y la Revolución Mexicana, donde obviamente se acrecentó precisamente la propiedad privada, donde las condiciones de explotación y otros métodos, o empezaron a modernizar algunos métodos, pues obviamente crecieron, y este trabajo o esta industria empezó a tomar un contexto más formal. Sin embargo, las condiciones para los trabajadores pues eran prácticamente las mismas que las anteriores que acabo de mencionarles. Eran trabajos de largas horas, donde prácticamente los dueños precisamente de los lugares, de los sitios de explotación, pues retenían al trabajador sin ningún tipo de garantía. Pasado el tiempo, hacia los 1900, empiezan las distintas reformas legales, empieza a entrar lo que es la ley del IMSS, empieza a tomar más fuerza, la Carta Magna, en este caso la Constitución, empieza a haber garantías individuales y empieza precisamente a generarse los primeros movimientos que pedían precisamente que hubiera garantías de seguridad y que hubiera garantías de un buen trabajo y que fuera justo precisamente el tema de las jornadas. De ahí empieza a haber estos cambios. Tenemos como antecedentes pues muchísimos movimientos sociales, obreros, que buscaban precisamente el mejorar esas condiciones. Pasa el tiempo y empezamos a tener los tratados de libre comercio, ahora llamado Telecán, que también aglutina la parte de América del Norte y el Caribe, y empezamos a tener la minería moderna.
empezamos a trabajar bajo estándares, empezamos a trabajar bajo normativas, empezamos a trabajar utilizando a favor, en este caso, pues obviamente la tecnología. Y esto da un giro total y completamente distinto a lo que se venía realizando o ejecutando. Se empiezan obviamente a generar las garantías, los derechos laborales y obviamente todos los paquetes de prestaciones que hoy en día la ley pues obviamente está avalando. Entonces, ese es el contexto histórico de la minería en México. Es un país que su base o su fundamento ha estado también en la parte de la minería y que tenemos que entender nuestro presente, pues obviamente a partir de una tarea, de una actividad tan noble y tan importante como lo es la minería. Dicho esto, tenemos que partir en este momento ahora a los conceptos base. Una vez que nosotros sabemos de dónde viene esa necesidad de generar mejores condiciones de trabajo para todos los colaboradores, necesitamos que entender tres cosas para este proyecto. El primero, que es seguridad industrial. En esta parte, muchas de las veces tenemos un concepto muy corto donde nos centramos en temas donde se ve la seguridad industrial como algo que es lascivo, que es de imposición y que obviamente no maneja algún margen de tolerancia. Si bien es cierto, hay reglas y obviamente también hay normas, la seguridad industrial tiene como base el minimizar los riesgos precisamente en la industria por medio de la identificación, la evaluación, el control y obviamente la gestión de estos riesgos, así como su administración. Ese es el real sentido de la seguridad industrial. Luego tenemos como concepto número 2 la parte del riesgo psicosocial, que básicamente está definido como las condiciones presentes y que están relacionadas directamente con la organización y el trabajo, así como el entorno social. Esta parte tenemos que observarla y es de suma importancia, considerando que muchas de las veces la seguridad industrial parte únicamente de los controles o los aspectos internos de una organización. Sin embargo, tenemos muchas cosas alrededor, y lo vamos a ver más adelante, que precisamente nos dan indicativos de conductas o nos dan indicativos de situaciones que se siguen dando al interior de los centros de trabajo y que precisamente están correlacionados o corresponden a un tema o a un entorno de psicosociología. Y el aspecto número 3 tiene que ver con la cultura, que son el conjunto de conocimientos, ideas o tradiciones, costumbres que radican en un núcleo o en un pueblo de forma directa. Entonces, estos dos últimos conceptos, si ustedes los observan, obviamente están alineados a todas aquellas conductas, a todas aquellas tomas de decisiones que tiene el personal y que obviamente define también su percepción del riesgo al interior de un centro de trabajo. Ahora, en pantalla ustedes van a observar, y si tienen algo para anotar, les pediría por favor que fueran contabilizando la cantidad de estresores laborales que ustedes pueden observar. Estos estresores laborales son algunos de los aspectos que se encontraron en común en las distintas unidades donde se llevó a cabo precisamente este estudio. Tenemos el conflicto, la ambigüedad de rol, donde quizás no quedan presentes o quedan claras tus funciones, las sobrecargas de trabajo precisamente para una posición, problemas de comunicación o conflictos interdepartamentales. Esto enrolado pues obviamente a liderazgos quizás con áreas de oportunidad o también probablemente pues a los perfiles que en ocasiones existen y que no son compatibles precisamente con las actividades. El clima laboral que se puede generar en términos o aspectos generales, así como los planes de carrera y desarrollos insuficientes, cuando te sientes estancado. Aquí estamos hablando tanto de sobrecargas de trabajo y en el último punto de las infracargas de trabajo, que precisamente se relacionan o están orientadas a aquellas personas que tienen cierto nivel de capacidades y pues desafortunadamente están quizás ejecutando labores que están por debajo precisamente de esa capacidad y que en algún momento pueden llegar a desprender algún tema de ansiedad, de depresión, de enojo precisamente por no poder desarrollarse más. Y obviamente esos estresores laborales están también orientadas a distintas condiciones que existen en el lugar.
tales como la estructura organizacional, no queda claro a veces los organigramas, la inseguridad laboral. Estamos hablando cuando lo que es la inversión precisamente en temas de seguridad es baja, es nula, o la cultura propia de seguridad es demasiado blanda. La carga mental necesaria también para ejercer la tarea, en este caso estamos hablando del nivel de concentración para poder ejecutar tus actividades. Las condiciones físicas del trabajo, como ustedes saben, la minería pues es un trabajo que te demanda mucho en cuestiones tanto mentales como físicas. Y obviamente el estar en lugares con altas temperaturas, con altos niveles de humedad, donde se está generando ruido, polvo, donde quizás tenemos condiciones de gases, etcétera. Obviamente eso termina también por desarrollar ciertos tipos de estrés en el personal. Tenemos los riesgos físicos del puesto del trabajo, tales como los que se encuentran ya directamente derivados de su actividad. Puede ser desde atrapamientos, caídas, caídas a nivel, a desnivel, contacto con sustancias, entre muchas otras. Y obviamente uno de los estresores también que quizás algunos de los que estamos aquí presentes en algún momento hemos tenido o hemos abordado es el tema de los cambios de turnos y turnos de noche. El ser humano por naturaleza está obviamente diseñado para tener ciertos tiempos de descanso, y cuando estos tiempos de descanso llegan a desbalancearse, pudiera llegar también a generar algunos problemas, en este caso de estrés y obviamente también fatiga, entre algunos otros aspectos. Entonces, saquen su pluma, revisen más o menos cuántos de estos estresores o cuántos de estos factores han experimentado. Quizás algunos en mayor o menor medida, quizás algunos han sido hasta combinados, y los invito precisamente a que piensen en ese momento cómo es que se sentían. Ahora, tenemos también factores psicosociales asociados directamente a las unidades mineras. Estos 5 aspectos fueron el resultado precisamente de los trabajos de recabación de información, desde testimonios, lo que fueron cuestionarios, estadísticas precisamente también de accidentabilidad, y también por ahí contacto con la parte de recursos humanos referente a algunas entrevistas de salida. Entonces, algunos factores psicosociales están asociados precisamente al esquema de jornadas laborales, donde algunos lugares tienen jornadas que son extremadamente largas, o quizás la unidad te demanda más tiempo para poder completar precisamente tus actividades. Tenemos un tema que es sumamente delicado y que obviamente las unidades mineras han estado trabajando en pro de para poderlo minimizar, que tiene que ver precisamente con el consumo de sustancias, tanto esas sustancias que son, voy a entrecomillar, legales, como sustancias que no lo son. Y desafortunadamente tiene que ver también mucho con el contexto donde se encuentra la unidad para poder tener el acceso precisamente a este tipo de sustancias, y que obviamente pues al momento de estar ejecutando alguna actividad puede llegar a minimizar la atención, a tener cambios precisamente de conducta, y que pueden también derivar en temas de accidentes. Tenemos también como un factor dentro de lo que son las unidades mineras las características y políticas organizacionales. En muchas ocasiones las estructuras, los liderazgos quizás no van alineados al 100% de los colaboradores, y eso en muchas ocasiones tiende precisamente a poner en un conflicto al colaborador al no sentirse parte precisamente de una organización, o al no sentir que tiene un sentido de pertenencia en dicho lugar. Otro de los problemas que se han observado tiene que ver con el mobbing o el acoso laboral, tanto en sus vertientes verticales como horizontales. Explico, en la parte horizontal se encuentran todas aquellas agresiones, ya sea por bromas, agresiones directas, agresiones verbales, temas de poder desplazar también en actividades al compañero que se encuentra exactamente al mismo nivel. Sin embargo, también encontramos casos de mobbing o acoso laboral de forma vertical, tanto descendente como ascendente. En el descendente va ubicado lo que vienen siendo los mandos hacia sus subordinados, pero encontramos también casos donde los subordinados realizaron o ejecutaron actividades o tuvieron conductas de acoso
hacia sus jefes, precisamente guiándolos a que se movieran del lugar. Y por último, otro de los factores que encontramos tiene que ver con las distancias y los lugares de residencia. Algunas unidades, por sus características y obviamente por las necesidades propias del lugar o del sitio, se encuentran en lugares remotos. Entonces, el hecho de poder estar quizás lejos de tu familia durante esquemas o jornadas laborales largas, pues puede también llegar a generarte algún tipo de estrés psicosocial. Y si ustedes observan, al igual que los estresores anteriores, estos 5 estresores pueden llegar a presentarse tanto de forma individual como de forma combinada en un sujeto o en un núcleo precisamente de colaboradores. Ahora, ¿cuáles son los impactos de estos factores psicosociales? ¿Cómo es que el consumo de sustancias, el esquema de jornadas laborales, el moving, el mantenerte distraído puede llegar a afectar la seguridad industrial en las unidades mineras? Bueno, primero tenemos obviamente el aumento de accidentabilidad, precisamente asociado a este tipo de factores donde desafortunadamente tenemos alguna persona que haya sufrido algún daño, alguna lesión, o que en su efecto también haya tenido pues condiciones de impacto importantes precisamente hacia lo que es equipos, infraestructura o instalaciones. Tenemos la alta rotación del personal, que esto obviamente también influye en que vas teniendo personas nuevas que todavía tienen una curva de aprendizaje y por lo tanto pueden dejar pasar ciertas situaciones o cumplir ciertos estándares. Entonces empiezas precisamente a tener una base de personal donde es casi un inicio para poder aprender de nueva cuenta a llevar a cabo las actividades de forma segura. Tenemos el incremento de costos operativos que obviamente están asociados al pago de indemnizaciones, al pago de primas, al pago de derechos, entre otras cosas. Y por último, tenemos los problemas de conducta y suicidio, que son situaciones bastante complicadas, que son situaciones que obviamente no queremos llegar a ese tipo de eventos. Sin embargo, pues es un tema que efectivamente puede llegar a probarse o puede llegar a presentarse. Les platico muy rápidamente en el tema precisamente de suicidio. Durante el desarrollo de este estudio, tuve un caso de una persona donde básicamente el estándar, rebajes de barrenación larga, todos ingresaban obviamente con protección anticaídas, tenían un arnés, tenían que ir anclados y en un momento dado un colaborador ingresa a esa zona y es observado por otro compañero que está ahí. Observa al colaborador, observa que no traía las cintas reflejantes precisamente del arnés e inmediatamente va tras él. Lo encuentra hacia lo que es el interior, caminando hacia lo que es el fondo del rebaje, lo detiene, le dice, oye, ¿a dónde vas? Lo retira del sitio, obviamente genera el reporte con su supervisión, con quien te correspondía, se le da seguimiento precisamente al caso como una probable actitud de riesgo o un incumplimiento de estándar. Sin embargo, fue muy interesante realizar la investigación porque resulta que este compañero estaba pasando por un proceso de divorcio donde ya tenía algunos meses separado de su pareja sentimental y tenía también al mismo tiempo sin poder ver, en este caso, a sus hijas. Eso y ya obviamente tratado por la parte de psicología que fue canalizado, pues dio un diagnóstico de, en este caso, problemas precisamente de conducta y obviamente pues tenía un tema por ahí de depresión bastante importante. Yo les hago la siguiente pregunta. Si hubiese ocurrido una tragedia en ese momento, pues hacia dónde se hubiera ido la investigación. Muy probablemente, como les menciono, hubiera sido una investigación donde se incumplió un reglamento, donde se incumplió precisamente un protocolo de seguridad. Sin embargo, repito, afortunadamente no fue así, se le dio la ayuda, pero encontramos que precisamente ese evento pudo haber tenido como antecedente un tema o un factor de riesgo psicosocial que no había sido detectado a tiempo y que obviamente estaba influyendo también en el rendimiento y en las conductas del colaborador. Entonces, esto es parte precisamente de la importancia de poder tener programas y poder tener
acercamiento con los colaboradores y entender el entorno en el que se están ejecutando las tareas y cómo esto está afectando también su salud mental y su conducta. Aunado a estos riesgos que acabamos de mencionar, pues tenemos otra influencia que tiene que ver precisamente con los temas de cultura. Tenemos básicamente tres conceptos que nos definen de cuerpo entero lo que es la seguridad. En este caso, Cooper lo menciona que es como, o depende en este caso de factores psicológicos, internos, externos y factores observables relacionados con la seguridad. Fraser, Ludin y Whittaker lo mencionan que en este caso, pues la cultura de seguridad consciente o está consciente en los valores, actitudes, creencias y percepciones, conductas de riesgo en lo que está dirigido a los empleados. Y Morrow, Cobbs y Vance lo definen tal como que la cultura son esas creencias de los empleados acerca de la importancia de la seguridad y moldeadas por la cultura de la organización. Si ustedes se dan cuenta, la cultura de seguridad tiene mucho que ver precisamente con el entorno que tienes, tiene mucho que ver con lo que tus colaboradores creen, tiene mucho que ver, con la formación que tienen tus colaboradores y precisamente tiene que ver también con la cultura que tiene la organización y cómo esos factores externos con esas políticas se llegan precisamente a empatar. En pantalla tenemos una distribución de distintos proyectos que se encuentran tanto en exploración, desarrollo o producción y se encuentran divididos por regiones. Si ustedes observan, cada uno de estos lugares, siendo del país, pues refieren precisamente distintos usos y costumbres, distintas culturas. Y obviamente una de las condiciones que tiene precisamente la minería es que por lo regular vas a encontrar en las unidades mineras gente de todo el país, vas a encontrar gente de distintos lugares con distinta cultura, con distinta educación y con distintas costumbres que de una u otra forma van a influir precisamente con el núcleo de trabajadores locales. Entonces, esto ya desde aquí tenemos un tema, una distribución que puede llegar a influir precisamente en cómo se percibe la seguridad. Si sumamos a eso también, tenemos una influencia de cultura internacional. Tenemos distintas compañías que son multinacionales, que son extranjeras, que tienen cierta cultura o forma de trabajo y que obviamente también implantan esa cultura en sus operaciones. Entonces, si sumamos nosotros esa parte junto con el tema de la cultura ya propia del país, y a eso sumamos que también tenemos compañeros que son de otros lugares, pues obviamente esto termina por hacer más grande y por enriquecer precisamente los temas de cultura. Podemos, o tal vez a algunos de los que están presentes les ha tocado trabajar con personas de distintos países, americanos, canadienses, chilenos, peruanos, etcétera. Entonces, sí es distinto a veces hasta en la forma en que te estás comunicando. Los usos y costumbres o los tradicionalismos que se tienen en muchas ocasiones pueden llegar a tener o a afectar los canales de comunicación. Para ello necesitamos que entender estos aspectos básicos de las culturas locales. Esto tiene que ver mucho con la responsabilidad social de cada una de las unidades. Tenemos que entender la zona geográfica, como se los mencionaba, si es norte, si es sur, si es centro, si tu unidad está en una zona poblada, si está en una zona aislada, si es un tema donde se encuentra cercano a alguna ciudad, los servicios con los que cuenta. Obviamente los usos y costumbres, así como tradiciones de los lugares de trabajo. En algunos lugares tienen costumbres muy arraigadas en ciertos horarios donde tienen que ejecutar algunas actividades o se han encontrado también situaciones donde la vestimenta puede llegar a jugar un rol importante, ya que por cultura o por tradición se utilizan ciertas prendas que probablemente en tus procesos no deben de ser admitidas porque representan precisamente algún tipo de riesgo. Otro de los factores que tiene que ver es el tema de la educación. En este aspecto es muy importante recalcar el tema, pues obviamente, de la instrucción escolar que tienen los colaboradores. Dentro del estudio se encontró que la mayor parte de colaboradores, pues obviamente están entre un nivel de secundaria, preparatoria. Sin embargo, hay lugares, hay sitios donde todavía tenemos personas que tienen problemas
para leer y o escribir. Y esto, por lo regular, puede llegar también a hacer un poco más complicado el tema de la capacitación. Si bien es cierto, el que tú tengas cierto nivel de educación no es para que aglutines más conocimientos, sino para poder desarrollar aspectos o en este caso habilidades cognitivas que te permitan precisamente retener información, analizarla para después utilizarla en un aspecto técnico, pues las gentes que tienen algún problema de lectoescritura se ven limitados también en ese aspecto. Y el poder llevar esos planes y esos programas de capacitación con las personas que desafortunadamente se encuentran rezagadas en esta materia, pues también conlleva el que tú cambies tus estrategias y tus programas para poderlos adecuar, hacerlos dinámicos y que puedan, obviamente, ellos obtener la información que necesitan. Y por último, tenemos los temas de seguridad regional. Estos van basados precisamente en aspectos que, como ustedes saben, pues desafortunadamente en todo el país se ha presentado un crecimiento, en este caso, pues de grupos delictivos, y muchos de estos tienen azotados o tienen asolados las regiones mineras. Y obviamente esto influye en situaciones de presión, en situaciones de temor también. Y desafortunadamente me ha tocado, se los comparto, conocer compañeros que precisamente por este tipo de condiciones en algunos sitios donde han estado, pues se han visto en la necesidad de retirarse de su trabajo, retirarse de su unidad, precisamente por temor a que algo pudiera llegar a ocurrir. Si bien es cierto, se tienen alianzas y se tienen trabajos directamente con las organizaciones de gobierno para el apoyo precisamente de esto, pues de igual manera es un tema que de forma personal cada uno lo podemos percibir de una forma distinta y obviamente nos puede afectar de forma también distinta. Dicho esto, es importante también mencionar pues la transformación de esa cultura local. Si nosotros queremos hacer realmente cambios y queremos influir, pues tenemos que trabajar en la parte de las relaciones con la comunidad, el sistema de gestión de seguridad, tus liderazgos y el desarrollo del personal. Werner von Siemens comenta que la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. En resumidas cuentas, hacer seguridad desde el aspecto humano paga. Vas a tener personas capacitadas, vas a tener personas sensibles a los riesgos, vas a tener personas que pueden también ayudarte a desarrollar tus planes y tus sistemas de gestión de seguridad de una forma más productiva y de una forma más eficiente. Y bueno, ya casi para terminar, en pantalla son algunas actividades recabadas en distintos lugares, en distintos sitios, que tienen que ver precisamente con lo que acabamos de mencionar. El contacto con las comunidades, la capacitación, el desarrollo del personal, que tienen para bien siempre fomentar pues un buen y sano lugar de trabajo donde te sientas partícipe precisamente de esa operación, de los objetivos y que sobre todo te ayuda precisamente a crecer como persona y obviamente también como profesional. Y para terminar, solo dejarles un mensaje a todos los compañeros que se encuentren en las unidades, a los que se encuentren de descanso o a aquellos que tengan ya o se encuentren próximos a integrarse a este campo. Nunca confundas la cobardía con la cautela, ni la valentía con la estupidez innecesaria. Para tu familia eres único e irreemplazable. Entonces, trabajemos de forma segura, trabajemos observando siempre los protocolos que se encuentran instaurados y sobre todo, trabajemos de una forma que podamos humanizar más la minería y ser más sensibles precisamente a estos aspectos. De acuerdo, muchísimas gracias, ingeniero Jesús. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede anotarlas en el chat. Aquí tengo una pregunta que indica ¿cuáles son los resultados que han tenido con programas de seguridad basada en el comportamiento y cómo los han medido? Ok, sí, mira, son resultados buenos.
Sin embargo, son resultados que en el tiempo pueden llegar a irse disminuyendo o mermando, puesto que obviamente las conductas del personal son cambiantes. Entonces, tienes que estar trabajando de manera constante en renovar precisamente las estrategias para poder llegar a ellos. Y obviamente esos niveles se miden o los hemos medido básicamente directamente con los indicadores que tenemos en cuestión de accidentabilidad o en cuestión también de lesiones. Y algo que sí les puedo comentar es que cuando estos programas empiezan a arrancar o toman fuerza, se ve una disminución importante de los incidentes. Sin embargo, como les menciono, si no hay una continuidad o si no hay una renovación precisamente de estos programas, muchas de las veces empiezan a decaer y comienzas a ver de nueva cuenta que se te presentan algunos eventos que ya tenías de cierta manera controlada. Entonces, la forma de medición es exactamente los indicadores de seguridad que manejamos, como se los menciono, y repito, los resultados pueden llegar a ser variables en medida de la continuidad de tus programas. Correcto. Vamos a esperar a ver si tienen más preguntas. Pueden ponerlas en el chat. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Mencionan, ¿hay alguna metodología que recomiende para la medición de los factores psicosociales? Sí, mira, desafortunadamente en México todavía se está desarrollando este tipo de mediciones. Si nosotros revisamos la norma 035, es una norma muy general. Para este trabajo en específico, tomamos como base la norma 035, pero también tomamos como base estándares precisamente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, así como algunos programas que precisamente nos provieron personas, colegas de allá, donde pudimos realizar las estadísticas. Entonces, las metodologías se están desarrollando, pero sí en estos momentos necesitamos que echar mano de distintas herramientas para poderlos desarrollar. Esperemos que en el corto o mediano plazo tengamos mayor información y sobre todo que tengamos también, en este caso, herramientas que sean muy palpables para la industria minera. De acuerdo. Vamos a esperar un poquito más a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Menciona, en su experiencia, ¿cuál ha sido la resistencia del personal en la sensibilización de este tema? ¿Cuál ha sido la respuesta de los operadores? Si se expresa muy fácil o se ha encontrado alguna problemática. Sí, es una pregunta muy interesante porque hay algunos aspectos a considerar. Número uno, que es una industria muy tradicionalista. Número dos, que vas a encontrar gente con mucha experiencia que, como les menciono, quizás han tenido una instrucción lírica. Entonces, es muy complicado que en ocasiones quieran apegarse a los procesos o quieran sumarse a este tipo de actividades. Entonces, los retos tienen que ver precisamente con esa resistencia al cambio. Pero aquí lo mejor que puedes hacer es involucrarte precisamente con ellos, ir un poquito más allá del tema meramente operacional y empezar a conocer ciertas necesidades que ellos tienen. Te pongo un ejemplo y precisamente tiene que ver con los temas de lectoescritura. Para la implementación de una herramienta de análisis de riesgo, mucha gente no la quería ejecutar, mucha gente no la quería llevar a cabo, pero realmente no era que no quisieran, sino que se les complicaba precisamente el poder leer esa herramienta y el poder llenarlo. Entonces, cuando empezamos a observar esa condición o ese aspecto, lo que hicimos fue idear la misma herramienta, pero de una forma más amigable, más gráfica, precisamente pensando en estas personas. Entonces, sí tienes que meterte mucho o un poco más allá de la operación,
para poder entender y conocer ciertas características que tengan los núcleos de trabajo. De acuerdo. Muchísimas gracias. Y vamos a esperar unos momentos a ver si alguien quiere mandar alguna última pregunta. Vamos a esperar unos momentos en lo que espero si alguien tiene alguna otra pregunta. Voy a compartir en el chat para quienes nos acompañan una liga, que es la liga de un cuestionario donde se toma asistencia a este webinar y pueden aportar algunos datos para la asociación y para el CAP. Entonces voy a compartir en el chat la encuesta de opinión y de pase de lista. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Creo que no. Le cedo la palabra al maestro José de Jesús Hueso Casillas, presidente de CAP. Muchas gracias, Luis. Pues una muy buena conferencia, ingeniero Jesús Cisneros. Evidentemente es muy importante el que se tenga la concientización del personal en este tema porque a final de cuentas incide en la productividad y más importante incide en la vida de las familias y del mismo trabajador o trabajadora. Y definitivamente es uno de los temas que difícilmente deben de dejarse de lado en toda empresa y que deben de estar muy, muy presentes para poder tener un buen ambiente laboral y una mejor productividad en el mismo. Y dentro de lo que es el protocolo que se debe de seguir, pues este es uno de los elementos muy importantes que debe de considerar toda empresa. También, para término de este webinar, tenemos una constancia. Luis, ¿la compartes en pantalla? Es ingeniero Jesús Cisneros, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, le otorga el presente reconocimiento al ingeniero Jesús Cisneros Corrujedo por la presentación de la conferencia Influencia de Factores Psicosociales y de Cultura Local en la Seguridad Industrial Minera en México. Y pues este es dentro del marco de la 35ª Convención Internacional de Minería. Lo firma el ingeniero Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, y el ingeniero Jesús Ricardo Moreno Trucel como coordinador general de la 35ª Convención Internacional de Minería. Muchísimas gracias, ingeniero Jesús Cisneros, y muchísimas gracias a todas y a todos por su asistencia a este webinar. Y al final les vamos a compartir un pequeño video en donde viene la información de los próximos eventos que vamos a tener dentro del Centro de Actualización Profesional. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos los participantes. Agradecido tanto con el CAP como con la asociación. Un honor. Muchísimas gracias. Estén al pendiente de las redes sociales del CAP y de la asociación para los próximos eventos. Excelente noche.
El Centro de Actualización Profesional, a través de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, tiene el agrado de invitarte a participar totalmente gratis en los cursos modalidad Learning by Yourself. AutoCAD nivel básico e intermedio. Diseño de una mina con AutoCAD 3D. Análisis de información con Excel. Flotación, interacción de la química de la pulpa. Desarrollo de habilidades gerenciales. Trabajo en equipo. Ventilación de minas desde el punto de vista legal. Asimismo, acabamos de añadir 2 cursos en esta grandiosa modalidad para continuar con tu formación. Introducción a la planeación minera. Seguridad en la industria minera. No pierdas la oportunidad y acércate al CAP. Con gusto te apoyaremos para impulsar tu carrera profesional. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional, a través de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, te invita a participar en el foro Retos de la Minería Mexicana, comenzando el 6 de junio de 2024. Te esperamos. Te invitamos a participar en el 5º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. El cierre socioambiental de minas, impartido por la antropóloga Rosario Uscanga, directora de Investigación y Derechos Humanos en ALS Consultoría, la maestra en Ciencias Diana Corona, directora de Sustentabilidad de ALS Consultoría, y la doctora Violeta Anaya, gerente de Medio Ambiente en Compañía Minera Cuscatlán, contando con la participación como coordinadora de la maestra Marisol Barragán, Country Manager y Directora General de Minera San Javier New Gold. Por Zoom, el próximo 24 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional te invita a participar en el 6º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. Un día sin minería, el eslabón clave de la cadena productiva. Impartido por el ingeniero Héctor Neira, director general de Grupo Acermex 11. El maestro en ciencias César Fernández, director general de CIMA Consultores Ambientales. Y el licenciado Luis Estrada, director general de Maple Corporativo. Contando con la participación como coordinador del licenciado Pablo Méndez, presidente del Clúster Minero de Chihuahua. Por Zoom, el próximo 27 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. No faltes. Te invitamos a participar en el 7º panel del foro Retos de la Minería Mexicana. Los efectos de la inclusión de las mujeres en la industria minera. Impartido por la maestra Vania Pacheco, gerente de Desarrollo Humano de Baluarte Minero. La licenciada María Gutiérrez, vicepresidenta de Sandvik para México, Centroamérica y el Caribe. La licenciada Zaira García, Desarrollo Organizacional de Argonaut Gold. Y la licenciada Abril Rodríguez, líder de Latinoamérica de Diversidad e Inclusión en EI. Contando con la participación como coordinadora de la licenciada Doris Vega Pérez, presidenta de WIM México. Por Zoom, el próximo 1 de julio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. Te invitamos a participar en el webinar Influencia de factores psicosociales y de cultura local en la seguridad industrial minera en México, impartido por el ingeniero Jesús Cisneros Corrujedo. En vivo por Zoom, el próximo miércoles 19 de junio de 2024, a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. El Centro de Actualización Profesional te invita a participar en la conferencia magistral La Nueva Minería, impartida por el ingeniero Fernando Alanís Ortega, expresidente de la Cámara Minera de México. Por Zoom, el próximo 20 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos. Te invitamos a participar en el webinar Uso del aprendizaje automático, Machine Learning,
y modelado biotemático para reducir accidentes relacionados con la fatiga y aumentar la productividad en la mina. Impartido por el maestro Rafa Echavarría. En vivo por Zoom el próximo 25 de junio de 2024 a las 18 horas, hora Ciudad de México. Te esperamos.